¿Quieres saber cómo está el clima del sector turístico? Este es el parte meteorológico. Noticias, tendencias y temas de interés relacionados con los viajes y el turismo. Así es, señores pasajeros, ya estamos aquí en el parte meteorológico. Esta vez no con las noticias turísticas más importantes de la semana, sino más bien una breve reseña de la independencia de nuestro país. Pilar Carrera, tienes la primera parte de esta reseña. Así es, y la verdad vamos a empezar con el periodo de nuestro conocido como la Guerra de Independencia, que empieza estrictamente hablando la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores, y termina el 27 de septiembre de 1821, 11 años después, con la entrada triunfal del ejército trigarante encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, a una jubilosa Ciudad de México. El objetivo principal de este movimiento, para que ustedes sepan, era liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidase por completo del concepto del virreinato, que en esa época era la que abarcaba, y como claro, es lógico de suponer, en este año, en 1810, hubo antecedentes ideológicos y notables encaminados por esa hambre de libertad que ya operaba principalmente en las mentes de los criollos. Para los que no sepan, los criollos son hijos de españoles nacidos aquí en el territorio mexicano, y se sabe incluso que antes de estallar la independencia, uno de los grandes pensadores de la época, Fray Melchor de Talamantes, había logrado circular varios escritos subversivos en los que se afirma que el territorio mexicano, por tener todos los recursos y facultades para el sustento, conservación y felicidad de sus habitantes, podía hacerse independiente, y que además de ser posible, la independencia de México era deseable porque el gobierno español no se ocupaba del bien general de la Nueva España, como si se ocuparía un gobierno libre, constituido por netamente los mexicanos. En la Nueva España las cosas parecían ir de la mejor manera, y no era para menos pensar en esto. Las arcas de México se encontraban rebosantes y financiaban tanto los gobiernos de otras colonias españolas, así como la construcción de palacios y campañas militares en la propia España. Las ciudades de México tenían un desarrollo mayor que cualquier otra colonia de América. Pero hasta ahí podía ir la bonanza, ya que existía una profunda y marcada desigualdad social entre los habitantes de la Nueva España, que era algo muy importante de ver, y aparte para el siglo XVIII la población estaba conformada por un 40% de indígenas, otro 40% de mestizos y mulatos, incluyendo todas las castas intermedias, y solo un 20% de blancos, europeos y mexicanos. Pues muchísimas gracias por esta introducción a la historia de la independencia de nuestro país, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito más, Rebeca, acerca de este gran episodio en nuestra historia? Pues continuando con lo que ha dicho mi compañera, los dos primeros grupos sociales componían la población inculta, pobre y explotada. Eran sectores completamente desplazados de toda participación en el gobierno y la economía del virreinato. El 20% de los blancos controlaban todo el poder, llevándose casi la totalidad de las ganancias que generaba la colonia. A pesar de esto, el grupo estaba dividido en dos bandos, peninsulares y criollos, que eran los europeos y americanos. Esta distinción comenzó desde iniciada la colonia en México y creó una fractura que se profundizó en 200 años. Al iniciar el siglo XIX, la fisura había separado al país en dos bandos, el realista, que eran los españoles, y el insurgente, o sea, los criollos, los que arrastraron tras de sí el resto de los núcleos sociales. Esta división se generaba de quien tenía más derecho a gobernar y dirigir la sociedad. Por una parte, también los españoles consideraban que ellos tenían todo el derecho del poder, por ser los conquistadores y dueños directos de las colonias, ante lo cual no podían permitir que los criollos, los cuales habían nacido en las Indias y por lo tanto inferiores, tomaran el poder. En el otro lado, los criollos, cansados de seguir bajo el control de la corona española, la cual se encontraba muy lejos para poder solucionar adecuadamente los problemas de la Nueva España, consideraban que a ellos les correspondía dirigir el camino político y social de la Nueva España. Ok, pues bastante interesante la introducción, pero pues realmente en la independencia hubo distintas etapas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esto? Pues la primera etapa abarca desde el Grito de Dolores, que fue el 16 de septiembre de 1810, hasta la batalla del Puente de Calderón, que fue el 17 de enero de 1811, cuando la muchedumbre dirigida por Hidalgo con su estandarte guadalupano en mano peleaba con pasión y arrojo en estrategia.
Pues muchísimas gracias por darnos la introducción a esta primera etapa de nuestra historia. Así es, y pues ahora vamos a las otras siguientes etapas y vámonos a la segunda, que es que entra a la escena donde José María Morelos y Pavón. Este va desde principios de 1811 hasta la toma del fuerte de San Diego en Acapulco. Así es, pero antes de que te comience vamos a darle término a esta primera etapa, que era cuando el cura Dolores llegó a su cita con la historia en el puente. Sus fuerzas se calculan en alrededor de 100,000 hombres, entre criollos, indios, mestizos y gente de las castas. Por su parte, los realistas, soldados leales al virrey y a la corona española, debían derrotar entre los 50,000 efectivos. Entonces éramos el doble. Era muchísima gente. Y durante, ya en la segunda etapa, durante este tiempo, los insurgentes se anotaron varios triunfos, siendo los más sonados los obtenidos en las regiones del centro, en Cuautla, donde llegaron a romper un importante cerco, y en el sur, Acapulco y Chilpancingo, donde incluso gestionó el primer Congreso de Anáhuac de la actual República Mexicana. Así es, ¿y por qué no nos vamos un poquito a la tercera etapa? Mira, este se caracteriza por un gran desorden. Con la muerte del siervo de la nación, fusilado en Ecatepec, se crea un gran vacío en el mando del grupo insurgente, y los realistas, aprovechando esta situación al mando del temible general Félix María Calleja, logran rehacerse y recuperar la ofensiva. En esta etapa se rinde el último reducto importante insurgente y técnicamente los leales a la corona han ganado la guerra. Solo unas cuantas partidas, como la que comandaba Vicente Guerrero en el sur, siguieron en pie de lucha. Este periodo acaba en febrero de 1821 con la firma del trascendental Plan de Iguala. Está interesante, pero ¿por qué no nos vamos a la cuarta etapa, que ya es de la final de toda nuestra historia de la independencia? Comienza el 24 de febrero de 1821 y termina el 27 de septiembre de 1921, cuando el ejército trigarante, al mando del exrealista Agustín de Iturbide, entra triunfal junto con Vicente Guerrero a la ciudad. El contingente, compuesto por los soldados del general Iturbide y los insurgentes que aún quedaban, avanzaron a la actual calle de Madero en el centro histórico de la ciudad hasta alcanzar la popular plancha del Zócalo, y con este pasaje terminó formalmente la lucha por la independencia de México. Así es, pues yo creo que vamos en una historia muy pronunciante, Así de las es. mejores, no es por nada, pero Es la una verdad historia es muy una historia linda, muy es una increíble. historia muy interesante. Pues muchas gracias a ustedes, mis dos tripulantes, por este también parte meteorológico tan distinto y tan interesante. Pues desgraciadamente ha llegado el momento de irnos a un corte. Mi nombre es Carla Velleira, les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook es Primera Clase 1670 AM, Twitter P Clase 1670 AM. El teléfono en cabina es el 3088-1670. Cuando volvamos va a comenzar la primera parte de nuestra entrevista de Primera Clase. No se despeguen de sus asientos, que ya volvemos. Señores pasajeros de primera clase, su atención por favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos.